Buenas, creo que ya estoy saliendo. Sí, me estoy oyendo a través del navegador, o sea que parece que va todo bien. Si me lo podéis confirmar. Hola Raúl, veo que ya estás por aquí. Quinoel también, ¿qué tal Joaquín? Pues nada, me voy a poner un poco de agua fresquita, que hace mucho calor. Ay. A ver si entra alguien más. Muy bien, se escucha bien, todo ok. Estupendo. Bueno, no sé si alguno de los que estáis aquí en el canal habréis visto el documental. Pues solamente, si no me equivoco, solamente se ha estrenado este fin de semana. No, bueno, es un documental. Que ya el que haya llegado un documental al cine ya es algo para alegrarse, porque no suele pasar, no suelen llegar muchos documentales, más si acaso en festivales y cosas así, pero bueno, a veces algún día en concreto, ¿no? Algún cine te hace, pues tal día, tal hora, te ponemos este documental y ahí se acabó. Este por lo menos, desde el viernes hasta el domingo, por lo menos aquí en Alicante sí que ha estado, creo que también en Madrid, Barcelona, Zaragoza. Pues mira, lo voy a ir mirando a ver los sitios que se ha estrenado. Bueno, si alguno de vosotros lo ha visto, el documental, pues también eso, comentadme qué os ha parecido, qué tal ha sido la experiencia. Yo no pude ir a lo que es la presentación. El viernes hubo por parte del director y creo que la gente del Museo Arcade Vintage de Ibi hicieron presentaciones. De hecho, creo que hicieron presentaciones en las principales ciudades, en Madrid, Barcelona, en Alicante. O sea, han ido viajando, se han ido moviendo, haciendo presentaciones por toda España. Y bueno, vamos, que los pobres, por lo que sé, porque he hablado con José María Litarte, el presidente del Museo Arcade Vintage, que lo conozco ya de hace algunos años, de cuando yo tenía una tienda de videojuegos hace muchos años, y coincidimos tanto allí como en Petrer, en donde no sé si siguen teniendo la sede o lo han movido, pero vamos, la sede de la asociación Arcade Vintage la tenían en Petrer. Y yo quería entrevistar tanto a Litarte como al director del documental, pero estos días van de locos. A ver si la cosa se calma un poquito más adelante, y aunque sea ya un poquito fuera de tiempo, aunque yo creo que esto va a tener recorrido, porque se está comentando que alguna plataforma de streaming está interesado en cogerla y en coger el documental y emitirlo, con lo cual, pues mira, podrá llegar todavía a más gente. Y bueno, pues a ver, mi opinión, no soy, pues yo creo que como todos los de nuestra generación que hemos vivido los salones recreativos, no puedo ser imparcial. Esto es algo que va unido a nuestra infancia, y cuando algo lo tienes unido a la nostalgia, que yo creo que es parte del fenómeno que también comenta el documental, pues todavía te apasiona más, lo vives más. Pero bueno, lo de esta gente ya es un nivel muy alto. Buenas, Cuitina. Pues
el comienzo y todo lo que es la estructura central del documental va unido a lo que ha sido la asociación Arcade Vintage, como de esta asociación que estaba en este pueblo de Alicante, ha llegado a tener uno de los museos más grandes de Europa, si no recuerdo mal. Es impresionante, yo he estado allí un par de veces y la verdad es que es increíble, tiene un tamaño aquello inmenso, es la antigua fábrica de juguetes Rico de Ibi. Bueno, Ibi es conocida por eso, por la fabricación de juguetes. De hecho tiene un museo dedicado al juguete, tiene varios museos allí. Ibi está promocionando este turismo cultural de fin de semana, ¿no? Para que la gente vaya, visite sus museos y además pues este museo de arcade, de preservación de recreativas antiguas, que las preservan completas. O sea, no es solamente preservar la placa, lo que es el juego en sí, sino es preservar todo el mueble, todos los artes que van en los laterales, en el frontal, en los propios mandos, que también tienen sus propios artes debajo de este metacrilato que solían tener. O sea, es un currazo ya no solo de electrónica, es un curro de todo, de trabajar la madera, de trabajar artes, vinilo. Es impresionante lo que hace esta gente. Entonces, lo que es al hilo de cómo ha sido la evolución de esta asociación y cómo han llegado a tener este museo en Ibi, que estuvieron dando vueltas aquí en Alicante, también estuvieron intentando hacer el museo. De hecho, es algo que comentan al final del documental, que hubo posibilidades o casi de ponerse incluso en una zona bastante céntrica de Alicante, pero al final no pudo ser. Pero bueno, Ibi les dejó poder montarlo aquí en las fábricas de juguetes Rico. Y al hilo de esa historia central de lo que es el proceso de crear el museo, pues te va desgranando cómo se va construyendo el museo después de hacerte esta introducción de la asociación. Pues te va contando un poco lo que ha sido todo este fenómeno, ¿no? De desaparecer los salones recreativos en los 90, de ver cómo las consolas, unos PCs con más potencia, pues ya superaban a lo que teníamos en los salones recreativos, lo igualaba o muchas veces lo superaba. Y como empezó a haber gente que por coleccionismo, por el querer tener tu máquina recreativa en casa, poder jugar a todo aquello que jugabas en los salones y que ya no existen, pues se empezaron a juntar, a crear asociaciones, a crear webs como la mítica Marcianitos. Está también recreativas.org, que sigue en activo, que está dedicada a recreativas españolas. Esta está solo recreativas españolas. Y pues eso, todo este fenómeno, unido también al fenómeno de los emuladores, como la gente pues se hacía recreativas que lo tenían casi todo, ¿no? No todo es emulable, incluso a día de hoy hay algunas placas bastante raras. De aquí, bueno, también me gustaría tener a alguien más experto que yo, pues yo muchas de estas cosas es de oídas, no lo controlo al 100%, pero sé que hay hardware que incluso siendo antiguo sigue siendo complicado de emular. De hecho, hace poco una consola tan antigua como la Saturn creo que se empezó a emular al 100% o casi al 100% hace poco, porque tiene unos procesadores muy extraños, e incluso aun siendo antigua y no demasiado potente, pues tienen sus rarezas o tienen sus códigos encriptados y tal. Pues entonces esta gente loca, que como ellos mismos reconocen en el documental, pues se dedican, incluso algunos haciendo ingeniería inversa, pues intentar conseguir sacar el potencial de estas placas, recuperarlas en casos que están ya pues totalmente hechas polvo, o como incluso entre asociaciones colaboran para tener recreativas completas cuando solamente tienen partes, que esto de hecho hablan de varios casos. Uno es una recreativa española que se dio por perdida durante muchos años y luego al final pues se ha conseguido recuperar. Y casos en los que uno tenía el mueble, otro tenía la placa, otro pues al final se han puesto de acuerdo y entre todos pues han conseguido tener una recreativa completa y funcional. Así que
la sensación que da es también que en este mundillo pues hay muy buen rollo, ¿no? Entre todas estas asociaciones, al menos entre la mayoría, y luego también el fenómeno de la gente que ha ido, a lo que comentaba de los emuladores, ha ido documentando, que eso también va bastante unido a todo este tema, porque mucha gente de la que emula, ya no es solamente el tema de software, consiguen toda la documentación, consiguen muchas veces también todo lo que es el arte y documentan incluso lo que es el mueble y estas cosas, con lo cual todo esto pues parece que es una documentación de bastante valor para fuera de la emulación, ¿no? Para gente que trabaja pues en la restauración y en el mantener y tener estas máquinas operativas. Con lo cual también es muy interesante y yo creo que incluso más en España, no sé cómo habrá sido en otros países, pero en España incluso por ley había que destruirlas, que es algo que yo creo que ahora hoy en día lo pensamos y ya teniendo tan asumido, yo creo que por muchos sectores incluso sale la Biblioteca Nacional de España como queriendo recuperar los videojuegos españoles, de hecho está ampliando su catálogo en este sentido. Y llegó a haber una ley que si tú querías dar de baja y dejar de tener en un salón recreativo una recreativa, tenías que destruirla. O sea, no podías llevártela a casa para usarla para uso propio. No, había que destruirla. O sea, es algo que a saber lo que se habrá perdido ahí, ¿no? A saber cuántas máquinas ya son irrecuperables por culpa de esto. A ver, no es lo único, ¿no? También muchas veces pues el tiempo, se han quedado en locales, como pues también comentan, se han quedado ahí a los efectos del tiempo, la humedad, de muebles destrozados, placas hechas polvo, pero bueno, dentro de lo que cabe y lo que se puede, poco a poco se van recuperando muchas cosas. Hola Fran, acaba de entrar, dice hello, ¿qué tiempo es cuando íbamos a la recreativa del barrio para jugar al Street Fighter 2? Sí, sí. Y bueno, sale también una compañía, Gaelco, que fue una compañía española que se dedicaba a realizar recreativas, que es de las, si no me equivoco, de las pocas que hacían máquinas recreativas aquí en España. Creo que no hubo muchos y vamos, si tenéis datos sobre este tema, alguien lo sabe mejor que yo, que me corrija, no hay problema. Pero vamos, si no recuerdo mal, solamente sale Gaelco en el documental, que llegó a estar en algún momento a la cabeza en tema de 3D. Tenía en las placas de sus recreativas ponía procesadores 3D para sacar pues eso, imágenes, ya pasar del típico arcade clásico de 2 dimensiones, plataformas y todas estas historias, a tener sus gráficos en 3 dimensiones, pues ya cerca de lo que eran los Crazy Taxi y estas cosas que sacó Sega. De hecho es lo que comentan, eran competencia, ¿no? de Sega. Y también hablan de todo el fenómeno de lo que es el retro, pero no ya el retro como coleccionismo y demás, sino como el indie retro, ¿no? Todos estos desarrolladores independientes, algunos son estudios pequeños, pero algunos son incluso una persona sola o dos, como aparecen Locomalito y Grisor87, que pues ellos hacen sus juegos de estilo clásico. Se desarrollan hoy en ordenadores actuales y con motores de desarrollo de videojuegos actuales, pero tienen totalmente la estética, tanto gráfica, de jugabilidad, de mecánicas, de audio, de juegos antiguos, y tienen esa esencia. Los ves como el Maldita Castilla, que yo creo que es el juego más famoso de Locomalito. Ha tenido varios, yo creo que también tiene allí en el Museo de Arcade Vintage el Dárcula y uno de naves, no sé si es el Verminster. Y esos son juegos actuales, pero claro, los ves entre todas las máquinas recreativas clásicas y podrían ser de la época. Entonces, pues también se comenta ese mercado, supongo que un poco más minoritario, pero que continúa haciendo estos juegos de estilo arcade clásico.
De hecho, ha habido un remake hace poco para consolas actuales del Alex Kidd. El Alex Kidd no era exactamente de recreativa, pero es un juego pixelado de las Master System de la época. Dice Raúl, ¿qué lugares turbios los recreativos? Eran todo un submundo. Con 500 pesetas eras el rey. Con 500 pesetas yo recuerdo, esto está la anécdota del abuelo Cebolleta. Con 500 pesetas yo recuerdo haber salido a comerme una hamburguesa, ir al cine y luego lo que me sobraba gastármelo en el recreativo. Con 500 pesetas. Yo me pasaba la tarde. Pero bueno, eran otros tiempos. Eran tiempos que los precios no habían subido tanto. Y curiosamente en aquella época los sueldos no estaban muy abajo de lo que son hoy en día, pero los precios sí, en fin. Joaquín dice, 500 pesetas iba yo al cine a sesión doble, sí. Yo creo que ya la última época de los cines de barrio, antes de, pues ya que desaparecieran, podías... Y eso, con 500 pesetas, pues verte una película, pero incluso unos años antes podías, por 300 pesetas o menos, podías verte una peli. Por los recreativos igual, con 25 pesetas. Claro, la gente más joven que no se escucha hablar en pesetas, pues no... Pero vamos, 500 pesetas, 3 euros. O sea, nada. Por nada te pasabas la tarde los recreativos. Sí que había una de las cosas que se dice también en el documental, totalmente cierta, es que las máquinas recreativas estaban pensadas para sacarte la pasta. O sea, tenían su lado maligno. Era para sacarte el dinero. Con 25 pesetas no hacías realmente nada en la mayoría de máquinas. Con 25 pesetas o eras un máquina, como hay gente a día de hoy, los vemos en YouTube o seguramente aquí también de juegos retro también hay por el Twitch, que con un crédito te acaban una máquina. Pero claro, esta es gente que se han tirado años y años y años dándole, machacándolas. Es gente ya que pues todos estos juegos que llaman Soul-like, estos que están pensados totalmente para matar y matar y matar y matar al jugador, ya les saben a poco, ¿no? Se los acaban en una horita, que es muchas veces lo que se puede acabar un arcade clásico. ¿Qué es eso? Es un juego que realmente, si sabías esquivar los enemigos bien, matarlos en un determinado momento, eran juegos cortos, eran juegos de desarrollo corto, pero estaban pensados para que realmente no pudieras hacer esa hora de juego, ¿no? Te mataran enseguida. Dice Joaquín, iba yo a Alicante, a San Juan, a viciarme a los recreativos. Es que en San Juan Playa, había unos salones, además que mucha gente también de aquí de Alicante íbamos hacia la playa de San Juan porque no estaban en los recreativos de Alicante, sobre todo algunos que tenían estos que eran cabinas que te podías meter dentro, como recuerdo el Afterburner, pero luego hubo, no recuerdo el nombre, había uno que era en plan como llevabas un robot, un mecha, te subías encima y andabas con el mecha. Claro, eran unas máquinas enormes que los recreativos muchas veces de por aquí no tenían hueco, no tenían sitio para meter estas cosas. Entonces había salones mucho más grandes allí en la zona de Playa de San Juan que sí que los tenían. Joaquín dice, tenía un simulador de F-14. Sí, recuerdo también había un simulador de helicóptero y también era ese estilo, era como si te metieras en un helicóptero. Raúl dice, el tipo de riñonera con el cambio y el pitillo. Fran, ¿tienes recreativa en casa? Y Raúl dice, yo creo que lo más adictivo es el sonido, eran auténticas tragaperras encubiertas. Sí, de hecho, la ley que las consideraba como, no sé si ya para el 2000 y poco, desapareció la ley que las consideraba como, pues prácticamente casi como las tragaperras. Creo que había tipo A y tipo B, pero vamos, no había demasiada diferencia porque eran sacadineros, realmente no tenían la consideración, al menos legalmente, de tragaperra, pero casi.
y eso ya desapareció, con lo cual ya pues las asociaciones lo han tenido más fácil para acumular, tener bastantes máquinas y no estar sujetos a los impuestos, que encima no eran impuestos al ser pues eso, juego, eran impuestos más elevados que otras actividades. Todo esto ya se ha liberado y es bastante más fácil coleccionarlas, más fácil entre comillas, porque las máquinas, como todo lo retro, va subiendo de precio y se han convertido en cosas de locura. Bueno, si queréis comentar alguna cosilla, lo que comentaba antes, ahora somos más gente, pero si alguien ha visto el documental, alguien quiere comentar algo o incluso alguna anécdota de vuestra época de los recreativos, sí que es verdad que los recreativos olían perpetuamente a tabaco, que hoy creo que ya es algo que incluso a los que vivimos la época nos parece ya extraño, ¿no? Lo de entrar en locales y que todo huela a tabaco, que se podía fumar prácticamente en cualquier sitio. Entrabas en los autobuses, en los trenes, en los bares, evidentemente, que ha sido casi de lo último en desaparecer el tabaco. Y yo, por ejemplo, aquí en casa, al lado de mi casa, había un salón recreativo muy pequeñito. Claro, todavía más, al ser tan pequeño y tener poco espacio, al estar tantísima gente fumando, aquello era como si de repente abrías las puertas y salía humo. O sea, es que era como en el programa este que se ponían a cantar y les caracterizaban y tal, era abrir y salir todo humo, pues exactamente igual. Cuitina dice, ¿dónde está ese documental, Ramón? Pues ha estado este fin de semana en cines, es lo malo, que ahora cuando estoy hablando de él ya no se puede ver. Lo voy a mirar, pero sí que están en negociación para que entre en alguna plataforma de streaming. Lo último que he leído sobre el tema es que están en negociaciones. Espero que vayan bien, que lo podamos ver en alguna plataforma, porque creo que es algo bastante interesante el verlo. Y no sé si en algún cine todavía aguantará. Voy a mirar a ver si en algún cine todavía está. En Alicante por lo menos ha estado de viernes, creo que el viernes fue la presentación, estuvieron allí pues el director, los responsables del Museo Arcade Vintage, pero ya el domingo fue el último día, que de hecho el domingo por la noche me fui a verlo. El domingo ya solamente había una sesión, no sé si el resto de día hubo más. Un momentito, lo consulto. Sí, Fran, es totalmente carne de plataforma, porque de hecho hace poco se ha comentado, que yo creo que es una cosa que también me pasaba por la cabeza al ver el documental, que de esto se podría hacer una serie. O sea, es que hay tantísimas cosas de las que hablar. O sea, tanto si te centras en la restauración, es que ya solo de la restauración te puedes centrar en temas independientes. Te puedes centrar en la restauración de la placa, en la restauración del mueble, en la restauración de los artes de la máquina. Solo de eso. Luego ya pues el meterte en la historia de la época, de las desarrolladoras que hacían recreativas para la época. O sea, eso solamente centrándote en España. Ya no hace falta incluso que te centres en empresas extranjeras. Incluso centrándote en España, creo que puede ser algo bastante largo, puede dar para mucho. No me aparece, por lo menos aquí lo estoy mirando y no me aparece que ya esté en cines. Ya digo, este fin de semana sí que ha estado, por lo menos en las principales ciudades, incluida en Alicante, porque esta gente los que han hecho el documental son de la Universidad Miguel Hernández, son de aquí de Elche. Y los responsables del Museo Arcade Vintage tenían la sede en Petrer, pero lo que es el museo está en Ibi. Y aparte tienen un local, que esto es uno de los principales problemas que tienen estas asociaciones, que es el espacio. Tienen, no sé si es por Murcia, tienen un local bastante grande para poder tenerlas allí, restaurarlas, y cuando ya está todo listo pues se las llevan al museo.
Pero bueno, aparte de ellos salen asociaciones por toda España, sale gente de Zaragoza, sale gente de Madrid, salen... Otra cosa que se me había olvidado que también hablan en el documental son las convenciones que se empezaron a hacer desde hace ya años. Están, pues no sé si la primera sería la de Retro Madrid, pero también es muy famosa la Retro Alba. En Barcelona también se hace una convención, ¿no? Se hacen ahí pues en un fin de semana, una vez al año, pues se junta toda la gente, llenan ahí un local enorme de máquinas, ordenadores antiguos, consolas antiguas, dan charlas. Y aparte pues también en los desarrollos de juegos actuales, pero con aire antiguo, que incluso he visto que hay algunos que se especializan en sacar los juegos en cartucho. O sea, te siguen haciendo juegos, por ejemplo, para la Mega Drive o para la Super o para consolas antiguas o para cassette. Hay mucha gente haciendo juegos para Spectrum y te los sacan en físico, en su cassette, con su caja y tal. Fran dice eso, que es carne de plataforma totalmente, seguro que funcionaría muy bien. Yo creo que sí. Y lo de la serie esta que van a hacer no es la misma gente, no son los de Arcadeología, pero sí que creo que estaban pidiendo ahora en una plataforma de esta como Kickstarter, estaban pidiendo pues para que la gente les ayude para poder sacarlo, y van a sacar una serie de televisión, y que parece que también una plataforma de streaming ya se ha interesado por ellos. Pero esa creo que estaba orientada más al desarrollo de videojuegos en España en los 80. O sea, por lo que he entendido se va a centrar más en juegos de Spectrum, Amstrad, MSX, pero bueno, sobre todo Spectrum y Amstrad, que era lo que más pegaba en los 80 en España por lo menos. Fran dice, Joaquín, vas a tener que venirte por Alicante. ¿Dónde está en Murcia? ¿Lo sabe Ramón? Es que no es visitable. Esto es algo privado de ellos. No, es simplemente un local enorme para poder tener sitio donde tener las cosas, arreglarlas, restaurarlas y luego ya llevárselas para el museo. Pero por lo que he entendido, ese local, esa nave realmente, porque es una nave enorme, no es visitable. Lo visitable ya en sí es el museo, porque realmente lo que tienen allí es todo en plan desguace, lo tienen allí todo suelto, las placas por un lado, los muebles por el otro, y lo que están es montándolo, arreglándolo para que una vez ya esté listo se lo puedan llevar al museo de IBI. Fran dice, aquí se hacía el salón del videojuego vintage antes. Sí, aquí en las cigarreras se hacía uno. Y creo que ya hace muchos años que no se hacía uno en la universidad. Por lo menos al menos yo creo que 2 veces he estado en el de la universidad. Creo que ese ya no se hace, porque estoy también bastante desconectado de todo este tema. Y bueno, con todo este tema del COVID todavía supongo que todo esto se habrá parado. Y el de las cigarreras sí que creo que lleva muchos años haciéndose. De hecho, varios conocidos de cuando yo tenía la tienda de videojuegos sé que estaban metidos en el asunto, estaban metidos en la organización. Allí lo que ocurre es que es mucho de venta, es más es de stands, así que a veces pues hay alguna charla, hay cosas para probar y tal, pero sí, yo creo que es más de coleccionismo, que bueno, te encuentras en algunos puestos, te encuentras allí aquello con juegos de cassette o de cartucho, cosas antiquísimas, formatos que yo no había visto en la vida. Me encontré una especie de juegos para MSX que iban en tarjeta, cuando lo típico del MSX era el cartucho, pero esto era como un cartucho lector y luego metías una tarjeta dentro del cartucho. Son unas cosas rarísimas de coleccionismo. Joaquín dice, una excursión se hace. Se puede hacer gestiones. Joaquín dice, Fran, planeamos excursión a Murcia y otra a Alicante. Ahí lanzo la idea, Fran, eso se hace sí o sí. Pues lo del museo vuelve a estar activo. La verdad es que los pobres, cuando iban a hacer ya casi un año de tener el museo activo, pilló esto del COVID y hubo que pararlo. Pero hace poco vi que por las redes, si los buscáis como Arcade Vintage, ya lo vuelven a tener activo. Hacen muchas charlas, que también eso está muy bien, tanto de gente que ha desarrollado juegos modernos, pero
pero de estilo clásico, como libros que han sacado hablando de este tema. Entonces está muy bien, la verdad es que tiene muchas actividades y yo creo que es muy buena opción para visitar IBI y para visitar otros museos. O sea, incluso si no quieres pasarte todo el día jugando a las recreativas en Arcade Vintage, pues te planeas el pasar allí el día, comer allí, verte algún otro de los museos, porque ya te digo, tiene bastante actividad y tiene bastante oferta cultural IBI. Joaquín dice: mi hermano es coleccionista vintage, juegos y consolas retro. Ha comprado Game & Watch por un pico. Ostras, Game & Watch hay carísimas. Yo cuando cerré la tienda tuve problemas económicos bastante importantes y tuve que vender mi colección de Game & Watch, y es una de las cosas que más me duele, y yo no tenía de las caras y alguna la vendí por más de 300 euros y no, cosas que en su día a mí me habían costado 30-40 euros comprándolas en eBay de Reino Unido, y en pocos años ya se habían subido 10 veces más el precio. Lo de las Game & Watch es una locura. Hay cosas baratas, porque sí que hay, verdad, por ejemplo, que las de pantalla doble de Donkey Kong y tal, se vendieron tantísimas, hay tantas que no es caro. No, a ver, si la buscas en perfectas condiciones con su caja y su manual, los precios son de locura, pero si la buscas en unas condiciones de quiero la máquina para jugar y punto, y tampoco si tiene algún arañazo me da igual, no son caras. Fran dice: ¿qué tiempos aquellos donde metías el cassette o el disco y te ibas a la calle a jugar mientras cargaba? Yo tengo un amigo, de hecho es el amigo con el que fui a ver el documental, porque es un amigo de cuando yo hice primero de BUP, cuando teníamos pues seguramente 15 años, y él tenía un CPC, un Astra CPC, y recuerdo que cogíamos, elegíamos el juego, tenía ahí una caja entre los juegos originales y las copias que éramos en la época, y yo creo que sobre todo más en la época, incluso más que ahora, teníamos muchas cosas pirata. Poníamos el juego a cargar y nos íbamos a hacernos el bocata o la pizza o lo que quisiéramos para cenar. Y cuando volvíamos, normalmente todavía no había terminado de cargar. Los 20 y tantos minutos, los más cortos, no te los quitaba nadie. Yo creo que, bueno, quizás alguno más corto te podía tardar en cargar 15 minutos, pero algunos te podían tardar 20 y tantos, media hora en cargar un juego de caseta. Ahora nos parece una locura, pero incluso hay gente que hoy en día los sigue prefiriendo cargar así. Hace poco en un vídeo de YouTube de un chico que habla sobre todo de Spectrum, comentaba pues eso, que hay gente que en vez de hacer la carga rápida en el emulador, muchas veces prefieren coger el audio y lo ponen a su velocidad normal a cargar. Entonces ahí con el veintitantos minutos. No hace falta, ya con un emulador le das al botón y carga el juego inmediatamente, pero es la nostalgia, es lo que comentaba. Yo creo que pues eso, esta pasión es por la nostalgia y el revivir aquellos momentos. Fran dice: ¿qué tiempos aquellos donde metías el cassette o el disco y te ibas a la calle a jugar y mientras cargabas? Sí, ese te lo había leído antes. Amstrad CPC 6128 Plus todavía lo tengo. Ese ya era de disco de 3 pulgadas, ¿no? Me suena que el 6128 era que le podías acoplar la pletina de cassette, pero sí, todavía tenía el cassette, pero ya le podías poner el de 3,5, que las cargas eran mucho más rápidas. No, de 3 pulgadas, no 3,5. 3,5 ya era de PC. Joaquín dice: vosotros sois old school en consolas, ¿eh? Yo la primera que tuve fue la NES. Yo tuve... ya había salido la NES, lo que pasa es que como la NES era muy cara, mis padres compraron un Atari 2600 clónica, o sea, todavía para que fuera más barata. La NES se les salía de precio. Y ostras, los gráficos del Atari 2600, yo la recuerdo con mucho cariño, jugamos mucho a ella, pero sí que es verdad que a día de hoy un Atari 2600 es dura de jugar. La NES no tanto, la NES sí que son juegos complicados, sí que se puede hacer difícil, pero no es tan dura de jugar como la Atari 2600, era muy muy duro aquello. Joaquín dice: yo el Spectrum lo he jugado de adulto.
Y yo creo que en gráficos también, al verlos con tan pocos colores y tal, quizás hacer el salto generacional para esas plataformas es un poco más complicado. Ver esos pixelacos tan gordos y esos pocos colores quizás sea más difícil. Fran dice 1 hora copiando código para que al final te saliera 2 segundos un triángulo verde. Sí, era disco, Super Famicom. Sí, la Family Computer, la NES, hay un podcast, es solamente audios, está en iVoox, que es Arqueología Nintendo, que es un chico que habla de toda la historia de Nintendo, está bastante curioso. Si te gusta el tema Nintendo, porque es exclusivo, al menos de momento es exclusivo de Nintendo. Y habla de la Family Computer, la Super Family Computer y todo esto. Bueno, voy a ver un poco que me estoy quedando seco. Bueno, a ver cuántos estamos ahora. Seguimos por los 5 espectadores. Bien. Lo habitual en Twitch últimamente. Entre 5 y 7. Fran me dice, apruebo esa jarra. Bueno, los que nos escuchéis esto, porque seguramente lo subiré a iVoox, es que estoy bebiendo agua fresquita, no es ninguna otra cosa, de Indiana Jones en busca del arca perdida. Es esta jarra. Quise conseguir las otras, pero ya llegué tarde. No, solo tengo esta. No tengo la de la trilogía. Trilogía, lo he dicho bien. No, creo que no salió jarra de la cuarta. Y bien está así. Bueno, pues entonces soy el único que he visto el documental. Nadie... Sí que es verdad que al estar solamente 3 días es más difícil, pero sí parece que no... No hay mucha gente que lo haya visto. Bueno, yo creo que con el tiempo que llevamos para estar hablando yo solo es más que suficiente. Si queréis comentar alguna cosa, preguntarme algo... Bueno, sí, voy a decir un punto negativo. Voy a decir dos puntos negativos. Pero no voy a ser muy malo porque me ha gustado bastante. Bueno, antes de meterme en los puntos negativos, una de las cosas que se me había quedado apuntada, hablan también con gente de revistas actuales, porque incluso en revistas actuales hay algunas que han empezado a meter su parte retro, o sea, como su sección retro después de hablarte de juegos nuevos, triple A, gráficos de la leche, juegos de estos que valen han costado cientos de millones, te ponen tu sección de juegos indie, de juegos pixelados y también hablando de cosas retro. Y luego ya también las revistas que son exclusivamente de retro. O sea, a día de hoy hay al menos 2, en España 2, no sé si en otros sitios habrá más, pero en España que me suenen hay 2 revistas dedicadas totalmente al retro. Al menos una de ellas, si no recuerdo mal, depende de una edición inglesa, que lo que hace es, pues, parte de los artículos te los traduce. Y luego otra, si no recuerdo mal, otra parte de los artículos son de cosecha nacional, o sea, son de periodistas aquí. Y eso, como contaba, revistas de videojuegos de consolas actuales pues le dedican su sección, o en su canal de YouTube siempre meten algún vídeo hablando de alguna consola antigua o alguna consola que fue menos importante. O sea, todo esto del retro ha tenido y sigue teniendo un auge, porque yo me acuerdo, mi tienda estaba especializada en retro, mi tienda la abrí en 2005 y en 2005 ya se notaba que empezaba a haber un auge, lo que pasa es que luego nos pilló la crisis unos años después y aún así conseguimos aguantar unos cuantos años post-crisis, pero llegó un momento... Bueno, es que las tiendas de videojuegos poco a poco han ido desapareciendo y las pocas que hay parece, por lo que oigo, que no les va demasiado bien. Al final es todo compra online, compra de descargar de la tienda. Entonces la tienda física de videojuegos cada vez lo tiene... No sé si Game la han rescatado ya como 3 o 4 veces a la cadena Game. O sea, con lo cual no tiene pinta de que vaya excesivamente bien. GameStop cerró toda la cadena. O sea que para las tiendas de videojuegos no tuve la mejor idea en su momento. Pero bueno, en 2005 pensaba que sí. Joaquín dice, el arca perdida, la peli donde Indy no interviene, hubiera pasado lo mismo.
Bueno, mira, hubo un análisis no hace mucho en un podcast, analizaron esto y dijeron que era una coña de lo que decían en Big Bang Theory, pero que no era real, que analizando la película eso no era cierto. Pero sí, sí, se ha hecho, yo creo que al final se ha convertido en esa leyenda de que en el arca perdida no hace falta que esté Indy, que todo va a pasar exactamente igual. Bueno, pues aparte de eso, de lo que comentaba, me ha resultado bastante curioso lo de la Biblioteca Nacional hace unos meses, pues no sé si ya en plena pandemia hizo un llamamiento a la Biblioteca Nacional de España para gente que quisiera hacer donaciones de videojuegos españoles y tal, porque estaban intentando localizar en físico, o sea, lo que hacen es almacenar pues cintas de cassette y disquetes y estas cosas, los almacenan en formato físico para poder para poder conseguir eso catálogo y preservar de los videojuegos que se han realizado aquí en España, que bueno, en los 80 hoy en día creo que hubo, o por lo menos me dio la sensación, porque después de los 16 bits la industria española no se supo adaptar muy bien, hubo una bajada, pero luego poco a poco esto se ha ido recuperando y ahora hay muchas. Hay una página que os recomiendo si os interesa el tema, que se llama Debuego, que es de desarrollos de desarrolladores de videojuegos. Es una base de datos y la verdad es que miras a día de hoy y son pequeñas, hay varias grandes, pero principalmente hay muchas pequeñas y medianas y hay muchas realmente desarrolladoras de videojuegos. Pero bueno, siempre nos viene a la cabeza el boom de los 80, ¿no? Dynamic, Topo, todas estas. Y luego volviendo al tema del documental, sí que le veo el problema ese de que hay muchas cosas de las que hablar, abres muchos melones y al final no puedes profundizar. De hecho, el director en una entrevista dijo que tenía más de 2 horas y media de documental y no podía hacer un documental de 2 horas y media, era excesivo. Al final es un poco menos de 2 horas. Entonces, como pequeño punto negativo está eso. Y luego hay otro, pero eso ya no sé si es culpa del documental o es culpa del cine. Había momentos que el volumen se elevaba a unos volúmenes muy incómodos. O sea, llegaba a ser incómodo lo que se elevaba el volumen. Y luego, de repente bajaba, tampoco es que bajase mucho, bajaba un poco, que ya era más audible, pero luego de repente volvía a subir. Pero bueno, supongo que será un problema del cine y no del documental en sí. A lo mejor, no sé, un problema de su sistema de sonido, de sus amplificadores, no sé qué pasó ahí. Y sí que en algunos momentos se hacía difícil. Pero bueno, por lo demás, súper recomendable. Si te interesan los videojuegos, aunque no hayas vivido la época, si te interesa el tema de la preservación de la cultura, si has vivido toda esta época está sobre todo, pues eso, centrado, por eso se llama arcadeología, está centrado en el arcade, en la recreativa. Pero vamos, si te ha gustado lo que es la esencia del pixel, la esencia de los 80-90, antes de que empezasen a desaparecer los salones recreativos, yo creo que te puede gustar lo que habla el documental. Y sobre todo, si te interesa este tema, yo os recomiendo que vayáis al Museo Arcade Vintage. Lo vais a disfrutar. Es enorme. Todavía lo quieren hacer más grande. De hecho, hay un momento del documental que está grabado cuando entran los de la asociación en la nave de Juguete Rico, que es enorme. Y entran, la miran y dicen, se nos va a quedar pequeño. O sea, es que tienen tantísimo en la asociación, aparte de lo que van consiguiendo y cada vez, porque creo que hacen con otras asociaciones, incluso hacen compras conjuntas. Llenan containers de estos que llevan pues estos containers de barco, los llenan de máquinas, se los traen para España. Así pues bajan costes de envío, y traen de Japón, de Estados Unidos sobre todo. Y bueno, no paran de traer. Llenan trailers, camiones con máquinas que van restaurando.
Y lo que dicen es que si no lo hacen ellos, nadie lo va a hacer. No hay ninguna organización, no hay nadie intentando preservar todo esto. Entonces, los que lo hacen son ellos, son las asociaciones de aficionados, como pudiéramos ser cualquiera de nosotros, que se han juntado y se han dedicado a preservarlo. Joaquín dicen que el futuro de los videojuegos son los digitales. ¿Qué piensas? Pues creo que por desgracia sí. Por desgracia o afortunadamente, pero yo creo que para los que somos más mayores, quizás un poco por desgracia. Pero bueno, yo creo que también si lo miras desde el punto de vista... Pues que esto tiene... Aquí podemos hacer un debate, podemos hacer un directo solamente de esto, aunque ya tendría que ser aparte de Más Cine, porque esto es documental, se ha estrenado en cine, lo podemos meter en Más Cine, pero esto ya tendremos que hacer un debate aparte. Por un lado le veo el punto positivo, que es el tema del medio ambiente, de la ecología, que al final si haces menos producción física, gastas menos plástico, sobre todo el mayor problema, el plástico. Entonces ahí le veo un buen punto positivo. Pero igual que como las películas, ¿no? Como las películas, las series, ahí tiene un buen punto positivo el tener el digital, los libros, el tener el digital, ahí tiene un buen punto positivo. El problema que le veo es que en el videojuego están aprovechando el tema digital para algunas cosas que por lo menos a mí no me gustan. Hace mucho tiempo que no juego, sí que es verdad que estoy un poco... Me informo de cómo va la industria, me informo de cómo va el tema, sobre todo los indie, la gente que se dedica al desarrollo aquí en España, sobre todo es lo que más me fijo. Por Twitter sigo a varios, veo las cosas que van comentando, pero estoy un poco... De jugar, estoy bastante desconectado desde hace tiempo. Pero sí que veo hay un problema en... Primero lo de que te sacan juegos sin terminar. Te sacan juegos que están... Con el tema de que cuando saquemos el juego ya te metemos un parche. Pero incluso con el parche de salida, el juego no está terminado. Que eso ya antiguamente no pasaba. Te sacaban juegos con bugs. Por ejemplo, el Alex Kidd que comentábamos antes. Ya en su día cuando salió tenía bugs, pero eran bugs menores. Podías jugar al juego y acabártelo. Hoy en día te sacan juegos que no son jugables. O sea, es que es algo que me alucina. O sea, ha habido ahí un cambio de paradigma con el tema de los videojuegos que me resulta... No sé si lo de los DLC sigue igual que en la generación anterior, pero en la generación también te sacaban juegos incompletos y si luego te soltabas tus 50, 60 euros por el juego y luego si querías acabarlo tenías que pagar 15 euros por un DLC. Y luego también que te cobren lo mismo por un juego físico que por un juego digital, que eso también lo he visto muchas veces y... viendo a la gente que estaba protestando por el tema, dices, o incluso más, el otro día, creo que fue Chris, nuestro compañero de Más Cine, de juegos que estaban de oferta físicos en la tienda a 50 euros y en la tienda estaban a 80. O sea, el digital ha supuesto algunas cosas que yo no termino de entender. Y supongo que están haciéndolas porque llegará un momento en que será la única opción. Como el físico no va a estar, si quieres pasar por la Store Online, pues tienes que soltar tus 70, 80 euros por el juego. Que es verdad que hay juegos que cuestan mucho, que son producciones muy largas, tardan más y cuestan más que algunas grandes superproducciones de cine. Vale, pero no me puedes cobrar lo mismo más que por una edición física. Es que es absurdo. Si la edición física tienes un gasto adicional de imprenta, de la caja, el prensado del disco, no tiene sentido que me cobres lo mismo. Fran, dices más bien ya el presente. Pues sí, sacan consolas sin lector. O sea, es el presente totalmente. De hecho... no sé si desde hace un año ya hay varias compañías que dicen que venden más online que en físico. En consolas, en PC esto ya pasó hace muchos años. En PC ya hace muchos años que se vende más online que físico. De hecho, en PC... ¿Existe el físico en PC? No lo sé. Supongo que algunas cosas. Al final supongo que el físico será para ediciones especiales.
Yo me he pedido, me está tardando, lo he visto ya que está en tienda, yo lo pedí por correo, me pedí la edición especial del Maldita Castilla. Es precioso, va como con una especie de mini máquina recreativa para jugar ahí tal, con sus pegatinas, su llavero, su tal. O sea, es una preciosidad de edición. Pero al final es eso, yo creo que las ediciones físicas van a ser para coleccionista. Ediciones especiales, ediciones limitadas. Cuando sale te enteras que la van a sacar, te la pillas, porque si no más adelante pues se acabó. El Alex Kidd creo que ha salido en 2 ediciones físicas, una normal, que es así, que supongo que tendrá más largo recorrido, pero luego está la edición especial que antes de salir a la venta, o sea, en reserva ya se agotó. O sea, supongo que el mercado es ese. Prácticamente la mayoría en digital, y los locos coleccionistas las ediciones especiales en físico. Raúl dice, yo aún me resisto, la PS5 la compré con lector, me gasto 80 euros en un videojuego y quiero tocarlo. Sí, yo creo que nos pasa a muchos. Se están ahorrando a los que hacen test, ahora son los compradores previo pago, claro. Totalmente. Antes se supone que algunas grandes compañías siguen diciendo que tienen casi tantos testers como desarrolladores. O sea, si tienen 200 desarrolladores, tienen a la vez 200 testers. Lo que pasa es que aquí también, a ver, no les quiero exculpar, pero sí que es verdad que hemos llegado en algunos juegos, son tan complejos que teniendo varias semanas, porque también tienen, uno de los grandes problemas de esto son las fechas de salida. Teniendo 200 personas testeando el juego durante unas semanas, un mes como mucho, con lo de las fechas de salida lo tienen complicado. No vas a pillar, siendo juegos tan grandes, mundos abiertos, es muy complicado pillar todos los bugs. Eso lo entiendo, pero tampoco entiendo que saques un juego roto, o sea, que no puedas ni terminarlo. Eso no lo entiendo. Eso no tiene ningún sentido. Joaquín dice, yo he visto mucha edición física que sirve para especular al revender. Sí, por desgracia es una de las cosas que se comentaba también, creo que con el de Alex Kidd, que también se había acabado tan pronto porque había gente que pues, había comprado un montón para revenderlos. Eso es lo triste, porque luego gente que quiere su copia, la suya, para él, se queda sin ella por culpa de uno que lo compra 70 y luego te lo quiere vender a 120. Lo he visto, o sea, ya he visto por redes precintado 120, o sea, has comprado unos cuantos para revenderlos, está claro. Cuitina dice, pero si da igual, después metes el disco y tienes que descargar parche día 1 de 50 GB, justo el de salida, la descarga de salida. Con las fechas, bueno, y el crunch, pero bueno, eso también es otra historia, el crunch, que como tienes fechas de salidas que muchas veces yo creo que no están bien calculadas. Es que no están bien calculadas. Si saca juegos rotos no tienes bien calculada la fecha de salida. Para sacarlo en las fechas tienes que tener a los programadores las últimas semanas o incluso el último mes trabajando 10, 12 horas al día con horas extras que no les pagan. Esto es lo que se llama el crunch, que el crunch es partir al desarrollador, o sea, ya lo fundes. Entonces, hay varias compañías y que parece que por parte de algunas compañías han dicho que esto lo quieren cambiar o incluso que han empezado a hacer una política de calcular mejor las fechas de salida para no hacer esto con los desarrolladores, porque evidentemente cuando se termina el juego y sale a la venta muchos desarrolladores se van porque están ya quemados, están hasta las narices. Entonces, no solamente por esto, sino también para intentar no sacar el juego roto, porque también estás vendiéndole algo que no está en condiciones al usuario, al comprador. Raúl dice, la próxima generación creo que será ya sí o sí solo digital. Sí, viendo que esta te sacan las 2 opciones, la próxima, ¿qué será? Pues enteramente digital, como PC, que ya prácticamente, bueno, ya las torres te vienen sin hueco para el lector. Te compras una torre nueva y dices, ¿y dónde meto el lector de CD? No, te lo tienes que comprar por USB y ponerlo por ahí encima, porque la torre ya viene sin lector de CD. Si vas a utilizar un
un DVD o un Blu-ray. Bueno, no sé si sigue habiendo, hace tiempo que no lo he visto, los lectores estos de Blu-ray para PC, que no sé si eso ha tenido mucho éxito, ha salido mucho en disco de Blu-ray para PC, la verdad. Fran dice, yo creo que esta generación será la última y será un fracaso. Hemos vuelto a Trascuitina, volver a esperar a que cargue. Sí, totalmente. No me acuerdo qué juego el otro día comentaban, pues un triple A. Un juego de estos que acababa de salir, se les tiró toda la tarde descargando. O sea, compras el juego, vas a casa, quiero jugar, pues no puedes jugar. Metes el juego, que muchas veces, ya lo he oído varias veces, que lo que viene en el disco no es el juego. Lo que viene en el disco es un gestor de descarga. O sea, lo que viene en el disco es un pequeño programa que lo que hace es conectarse para bajarte el juego. O sea, no te baja el parche, te baja el juego. El juego con el parche. Porque claro, el juego, los discos se empiezan a prensar 1 o 2 meses antes de que salgan a la venta. O sea, te están haciendo las ediciones físicas cuando los desarrolladores todavía no han terminado el juego. Entonces lo que va en el cartucho, en el caso de la Switch, o en los discos, en el caso de las otras, pues es un enlace, es un programita con su link para descargarte el juego. Punto, ya está. Entonces estás comprando una edición física que no hay juego. Es extraño y es el fin de una época, para bien o para mal. Joaquín dice, es que te compras un juego, te gastas 75 euros y tengas que esperar a que se conecte a internet, se actualice, descargue novedades. A mí me da una pereza. Con las antiguas NES, Super NES, ponías el cartucho y a jugar. Totalmente. Por eso también me gusta mucho este mundillo, porque pues eso, no tengo mucho tiempo para jugar, pero me gusta este mundillo de los juegos indie retro, porque me recuerda a eso. O sea, tú aparte de que son económicos, de que no estás pagando los 80 euros, de que juegos que te valen 2 euros, juegos que te valen 4, 5, 10... y ves que están acordes a lo que vale, que incluso algunas pequeñas, medianas compañías de desarrollo te sacan el juego de 20, pero dices, es que los vale. Pero los pagas, te descargas el juego y te has descargado ya el juego, ya está. O incluso algunos lo sacan en ediciones físicas, como ha salido alguna de Maldita Castilla y tal. Pero ya está, lo tienes completo, lo tienes testeado y lo tienes funcional, ya está. ¿Que algún bug puede haber? Sí, pero son mínimos. Son pues como en la época, pues hay Castlevania de la NES y de la Super que tenían algún bug. Todos tenían algo siempre se te cuela. Es imposible hacerlo, bueno, casi imposible. Hacerlo al 100%, todo testeado, es muy difícil. Pero son funcionales, no están rotos. Esa es la gran diferencia. Puedes jugar, te lo puedes acabar. ¿Que encuentras algún fallo en algún momento? Bueno, no son cosas que te perjudiquen la jugabilidad demasiado. Bueno, chicos, llevamos 1 hora. No sé si... Yo creo que ya he tocado todo. Me voy a repasar porque es que aquí me he apuntado aquí mi pequeño guioncillo y yo creo que lo he contado todo. Lo de los salones recreativos, lo de la web de Marcianita, asociaciones. Lo de la ingeniería inversa lo he comentado, pero es algo que me ha parecido de una cosa. Me gustaría saber más el cómo trabajan lo de la ingeniería inversa para recuperar determinadas placas de recreativas antiguas y tal. Que también muchas veces el problema es que no estaban pensados para durar. Hay un fallo en unas placas. Bueno, no es un fallo, es que estaba hecho así. Que llevaban como una especie de batería y la batería estaba hecha para que pasado determinado tiempo, o sea, a ti te vendían la placa con el juego, tú lo explotabas en tu salón recreativo, o sea, tú ponías ahí tu juego y tal, y ellos calculaban esto en 5 años, por decir, o en 10 años, este juego ya no lo va a usar nadie. O sea, las propias desarrolladoras le daban fecha de caducidad a sus juegos, no valoraban, no pensaban en preservarlos. Que eso es algo que ahora nos puede parecer
de locos. Y entonces, esta batería, esto también, si alguien lo sabe mejor que yo, porque yo lo he leído, lo he oído, pero vamos, sé que es real, porque lo comenta mucha gente, porque de hecho hay gente que se dedica a arreglar este problema de algunas placas para que se puedan conservar. Lo que hacía esta batería es, pasado ese tiempo, tenía como su reloj, la batería pues alimentaba un reloj, y el reloj, al pasar ese tiempo, esos 5, esos 10 años, esa fecha de caducidad que le habían dado, le metía un subidón a la placa y la quemaba. Eso me parece ahora nos parece de locos, pero en su época era pues lo normal, ya está. Pues, ¿para qué van a querer una placa ya después de 5 o 10 años? A lo mejor pueden reutilizar piezas y cosas para hacer o copiarse de nuestro código. Claro, ellos lo pensaban como para que no les copiaran su cosa. Exacto, es como dice Fran, es una obsolescencia programada. También lo hacían como eso, pensando en que, bueno, es que aquí, como había tanta piratería en aquella época, pues aquí nos pueden sacar cosas y tal. Pues mientras esto esté dando dinero y le estén utilizando y no les sirva para otra cosa, pues que lo usen. Pero pasado un tiempo, que se queme y chimpum, y fuera. Entonces hay cosas así de la época, pues o como lo que decía antes, lo de la ley esta de que había que destruir las máquinas, había que llevarlas a desguazarlas y cosas de esas, y te firmaban desguazada. Que afortunadamente había gente en los desguaces que te sellaba, te firmaba como que estaba desguazado, y luego llamaba al conocido, al amigo que sabía que quería recreativa, le decía, oye, ha entrado una recreativa, y cogían y se la llevaban y se la ponían en casa. Y por lo menos así algunas se han conservado, que se han firmado, se han sellado como que estaban destruidas, y afortunadamente se han salvado. Había ahí una resistencia salvando la recreativa. Y con esto de la resistencia lo dejamos estar. Yo creo que ha sido suficiente. Para estar hablando yo solo me he enrollado demasiado. Bueno, espero que os haya gustado. Es mi primer directo aquí charlando solo por el Twitch. Mañana tenemos el Escuadrón Suicida. Mañana haremos un directo, en YouTube. Que ahí siempre hay más movimiento. En Twitch estamos aquí un poco más, como más en petit comité, ¿no? Unos poquitos. Mañana para YouTube a las 9 hablaremos del Escuadrón Suicida. Conforme salgamos del cine, Chris y yo nos conectamos y comentaremos de esta película, a ver qué tal. Bueno, Chitosk dice, me ha dado tiempo, menos mal. Chitosk es Nieves. Fran, interesante este canal, os sigo. Gracias por seguirnos, Fran. Este es nuestro canal. Tú siéntete como en casa. Joaquín dice, gran director, Ramón, queremos más. Muchas gracias por estar aquí. Raúl, genial, Ramón, muchas gracias, me vais a poner colorado. Y Cuitine dice, sí, muy bueno este directo. Gracias, Ramón, gracias a vosotros por estar aquí. Lo subiré como aquí, tampoco se enseñan muchas cosas, lo subiré a iVoox, a YouTube, que bueno, ahí siempre tiene. Y antes de irme, que se me ha olvidado hacerlo al principio, si es que tengo una cabeza, voy a hacer aquí mi spam. Si queréis seguirnos, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en todas las redes sociales, pero bueno, estas son las que más movimiento tienen, sobre todo Twitter, más cine-podcast, ahí nos podéis encontrar. También si buscáis más cine, estamos en Facebook, estamos hasta en LinkedIn. Hay gente que nos sigue en LinkedIn, poca, pero hay gente que nos sigue por ahí. Así que nada, nos vemos dentro de poco, bueno, mañana mismo. Si nos seguís en YouTube, ya está publicado ahí el directo, a espera de que lo imitamos mañana. Y nada, en breve nos vemos. Hasta la próxima.